Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a revisar losas de concreto reforzadas en una dirección de acuerdo a los criterios que establece la NSR 10, los criterios de diseño de losas aligeradas en una dirección están definidas en la norma peruana de 060 y en el numeral 812, y los criterios son muy parecidos a los de la NSR 10. Creo que difiere en la separación máxima o la separación libre entre viguetas, que establece que es de 75 centímetros, mientras que para nosotros es 1 metro, y para la norma mexicana no alcancé a revisarlo, pero lo miramos más adelante. Entonces, nosotros tenemos las definiciones de lo que son losas. De concreto reforzado, pues son elementos estructurales de tipo superficial, es un área que se emplean en entrepisos y en cubiertas de edificaciones. Eh, También se utilizan en tapas de tanques, en puentes o en cimentaciones. Y ellas tienen dos dimensiones que son comparables, generalmente el ancho y el largo, y una dimensión menor que se denomina altura o espesor. El espesor siempre es mucho menor, o la altura es mucho menor en comparación con el ancho o el largo que tenga la losa. Y estas losas pueden ser losas aligeradas o pueden ser losas macizas. La transferencia de la carga puede ser en una dirección o puede ser en dos direcciones. En una dirección, cuando solamente se transmite la carga a una dirección X o Y; en dos direcciones, cuando se transmite la carga tanto a la dirección X o Y. Nosotros, en los problemas que hemos revisado hasta el momento, solamente hemos transmitido la carga en una dirección. Cuando colocamos esa flechita, que la colocamos de esta forma, estamos diciendo que se están transmitiendo las cargas a los elementos en la dirección X, por decirlo, solo en una dirección del entrepiso. En dos direcciones, pues la carga se transmite a dos direcciones, entonces nosotros tendremos que colocar una flechita que indica que transmitimos la carga a las direcciones horizontales y otra flechita que indica que transmitimos la carga a las direcciones verticales. Ese proceso de transmisión de carga en dos direcciones se realiza haciendo proyecciones a 45 grados con respecto de los vértices que llegan entre las uniones vertical y horizontal, pero eso no lo hemos revisado aún. Se considera el proceso de transmisión de cargas en una o en dos direcciones, teniendo en cuenta la relación entre la luz larga y la luz corta que pueda tener la losa de entrepiso. Entonces, por ejemplo, aquí hay un esquema en el cual nosotros tenemos esto que se ve acá, es toda esta zona de acá es un entrepiso, y esto es una losa aligerada. La losa aligerada está conformada por viguetas, que son vigas que tienen un ancho muy pequeño en comparación con
el ancho de las vigas. Estas son las vigas y las viguetas recogen la carga y la transmiten a la viga y las vigas la transmiten a la columna y así sucesivamente van a la cimentación. Las placas aligeradas tienen este tipo de sección transversal. Entonces viene la parte superior, hay unos elementos que se llaman viguetas. Entonces esta parte de acá arriba se llama loseta superior. Esos elementos que se muestran acá estos elementos se denominan viguetas. Hay una zona en la cual se instala algo que se llama aligeramiento, que es entre el espacio de viguetas, este es el aligeramiento, en algunas ocasiones eh, tienen una loseta inferior y esa loseta inferior se utiliza como cielo raso en algunos casos. Y para poder definir la altura de la loseta superior, para poder definir el ancho de la vigueta, la altura de la vigueta y la altura de la losa aligerada, que es la misma altura de las viguetas, las normas nos dan unos criterios para el predimensionamiento de estas losas aligeradas en una dirección. Entonces, generalmente estas viguetas están separadas cada tanta distancia S centro a centro. Lo que se busca es que la distribución de estas viguetas sean totalmente uniforme, sea la misma separación. Mientras que las placas que son macizas, la sección transversal es totalmente uniforme, entonces simplemente esta es una placa maciza. O sea, la transmisión de la carga al entrepiso va a las viguetas y las viguetas las transmiten a las respectivas vigas. Mientras que las placas macizas, la carga se transmite directamente a las vigas. Se salta viguetas porque lógicamente no las tiene. Bueno, este es el caso de unas losas macizas y estos era un tipo de losa que se usaba, losa con capiteles, que ya no la recomienda la NSR10 para el uso. Esta es una fotografía de una losa aligerada. Entonces, acá se alcanza a ver una vigueta que se apoya en estas vigas que están acá y las vigas se apoyan en las columnas.
Cuando tenemos losas macizas, las losas macizas se diseñan para un ancho de 1 metro. Es decir, que las losas macizas se pueden considerar como vigas con un ancho de 1 metro. Entonces se diseñan para un ancho de 1 metro. Es decir, que el acero se calcula para un ancho de 1 metro y si la losa tiene 10 metros, se multiplica ese acero para un ancho de 1 metro por 10 metros y será el acero total que tendrá que colocársele a la losa maciza. La distribución de las cargas en dos direcciones, sea losa maciza o losa aligerada, entonces se hace haciendo proyecciones a 45 grados con respecto a los vértices. Entonces, por ejemplo, esta viga que está acá se llevará esta área aferente que coloco aquí en rojo. Entonces, toda esta área se va a ir al tramo de la luz GH, mientras que esta viga, este tramo, la viga DE, entonces acá al hacer proyecciones a 45, se va a llevar toda esta área de la losa de entrepiso. Hasta acá se lleva acá esta área. Queda churo aquí en azul. Y así de manera sucesiva, por ejemplo, el tramo de AB se va a llevar toda esta área aferente de piso. Este tramo de viga AD se lleva toda esta área que va aquí. Y bueno, este tramo de acá se llevará esta área amarilla. Este de acá se llevará esta área de esta viga y así de manera sucesiva es que se hace la transmisión de carga para las losas en dos direcciones, llámese losa maciza o llámese losa aligerada. ¿Cuáles son esos requisitos de diseño de losas aligeradas en una dirección según la NSR 10? Son los siguientes. El requisito C813.1, que establece que las losas nervadas son una combinación monolítica. Monolítica es que se funden tanto las viguetas, las vigas y la loseta superior e inferior si tiene, o puede ser con losetas prefabricadas que están espaciadas en una o en dos direcciones. Y una losa colocada en la parte superior que actúa también en una dirección o en dos direcciones ortogonales. La loseta puede ser parcialmente prefabricada, pero como mínimo una parte de su espesor debe ser vaciado en el sitio. Los nervios principales o los nervios transversales o riostras de las losas nervadas en una dirección no pueden tenerse en cuenta para efectos de rigidez ante las fuerzas horizontales del sistema de resistencia sísmica. El elemento paralelo a la vigueta,
que enlaza las columnas debe cumplir con los requisitos que establece el capítulo C21. El ancho de las nervaduras o viguetas no puede ser menor de 100 milímetros en su parte superior y su ancho promedio no puede ser menor de 80 milímetros y debe tener una altura no mayor a 5 veces su ancho promedio. De acuerdo a lo que dibujábamos acá, lo que nos está diciendo el título C8 es que estos elementos, el ancho mínimo debe ser de 100 milímetros y que la altura de la losa aligerada no puede exceder 5 veces la separación. ¿Qué más dice esto aquí? Dice que y su ancho promedio no puede ser menor de 80 y debe tener una altura no mayor de 5 veces el ancho de, el ancho de la vigueta. Okay. ¿Qué otros requisitos? Para las losas nervadas en una dirección, la separación máxima entre nervios, medida centro a centro, no puede ser mayor de 2.5 veces la altura de la losa, pero no se puede exceder 1.2 metros. Para las losas nervadas en dos direcciones, la separación máxima entre nervios, medida centro a centro, no puede ser mayor que 3,5 veces el espesor de la losa, pero no puede exceder 1.5 metros. Cuando se trate de losas en una dirección, deben colocarse viguetas transversales. Estas viguetas transversales de repartición se llaman riostras. Viguetas transversales de repartición o riostras cuando la separación excede 4 metros. Con una separación libre máxima de 10 veces la altura de la losa sin exceder 4 metros. Las viguetas transversales de repartición o riostras deben diseñarse a flexión y a cortante, de tal manera que sean capaces de transportar la carga total, muerta más viva, de cada nervio a los nervios adyacentes. En el diseño de los elementos donde se apoyen estas viguetas transversales de repartición, se debe considerar el efecto de la carga que pueda transportar una carga aferente equivalente al doble de la carga total de una vigueta principal. Para la loseta superior, la porción vaciada en sitio de la loseta superior debe tener al menos 45 milímetros de espesor. Generalmente se le coloca 5 centímetros, pero esta no debe ser menor que un veinteavo de la distancia libre entre los nervios o viguetas. El espesor de la losa de concreto vaciada en sitio sobre aligeramiento de arcilla cocida o plaquetas prefabricadas, la parte vaciada debe reducirse a 40 milímetros. En losas nervadas en una dirección, se debe disponer en la losa refuerzo normal a la nervadura de acuerdo con lo requerido a C712. Entonces, en la loseta superior se debe colocar un acero que se llama acero retracción y fraguado. La losa debe llevar refuerzo perpendicular a las viguetas que cumplan con lo requerido a flexión de acuerdo a lo que estipula C712, que son los requisitos para el diseño de la loseta superior. Cuando en la losa se coloquen ductos o tuberías embebidas, según lo que establece el título C63, el espesor en cualquier punto de esta debe ser al menos 25 milímetros mayor que la altura total del ducto o de las tuberías. Y en las losas nervadas puede considerarse que la resistencia del concreto es un 10% mayor de lo que se especifica en el capítulo C11, y el capítulo C11 hace referencia al diseño de concreto reforzado al corte. C712 lo que dice es que se debe colocar un refuerzo, retracción y fraguado o de temperatura en la loseta superior.
Entonces, en las losas estructurales, el refuerzo de flexión se extiende en una sola dirección y se debe colocar refuerzo normal a flexión para resistir los cambios de temperatura, y el refuerzo de retracción y fraguado se debe colocar de acuerdo a lo que establece C.712.2 o C.712.3. Esto lo que establece es que se debe colocar una cuantía de acero equivalente a 0.0018. Entonces, esa cuantía de refuerzo de retracción y temperatura debe ser al menos igual a los valores que se relacionan a continuación. Cuando en las losas se emplean barras corrugadas con esfuerzo de fluencia entre 280 y 350 megapascales, 0.0020. Cuando se emplean barras corrugadas con esfuerzo de fluencia de 420 megapascales, se coloca 0.0018, y donde se utilice refuerzo a la fluencia de 420 megapascales con una deformación aproximada de 0.35, se va a aplicar esta fórmula que se relaciona acá. La separación máxima del acero en la loseta debe ser de 450 milímetros. Hablábamos en los ejercicios que desarrollamos en clase que cuál es el recubrimiento que se le coloca al concreto reforzado. Entonces, ese recubrimiento va a depender del nivel de exposición que tenga el concreto reforzado y están definidos en el título C7.7. Entonces, por ejemplo, si el concreto está colocado contra el suelo y expuesto permanente a él, el recubrimiento debe ser de 75 milímetros. Cuando el concreto está expuesto al suelo y se utilizan barras número 6 a la número 18, 50 milímetros, si el concreto no está expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo, en las losas, muros o en viguetas, para barras número 4, número 14 a la 18 se recomienda 40 milímetros, para la barra número 11 hasta la 36, 20 milímetros. En vigas y columnas que no están en contacto con el suelo son 40 milímetros. En cáscaras, placas, etcétera. Acá en el título C77 se relacionan todos los requisitos de recubrimiento del concreto reforzado de acuerdo a la exposición y los tipos de elementos que nosotros vayamos a diseñar. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar la altura que vamos a colocarle a la losa, para no tener que calcular deflexiones, en elementos reforzados en una dirección no preforzado, están definidos en C952, en la tabla C95A. Entonces nosotros podemos tener o losas macizas en una dirección, simplemente apoyadas, o losas, vigas o losas aligeradas, simplemente apoyadas, o con un extremo continuo, o con ambos extremos continuos, o en voladizo. La simplemente apoyada ya nosotros la conocemos. Con un extremo continuo es como si nosotros tuviéramos una viga con un extremo continuo es como si nosotros tuviésemos una viga que tiene una luz y acá le colocamos un extremo continuo. Entonces acá podríamos tener la viga que tiene una luz 1
que tiene el extremo continuo este que se muestra acá. Si a esto le llamamos A, B, C, entonces tendremos la viga AB que tiene el extremo continuo C, o la viga BC, el tramo BC que tiene el extremo continuo A. Con ambos extremos continuos es el tramo de esta viga que nosotros tengamos por acá, por ejemplo, un apoyo D. Entonces, el tramo que tiene ambos extremos continuos es el tramo BC, que tiene un extremo continuo en A y que tiene un extremo continuo en C. La viga en voladizo, pues ya nosotros la conocemos, que es esta viga, que es así. La viga simplemente apoyada, entonces ya nosotros la conocemos, que es esta viga, que es así. Entonces, tenemos 4 tipos de luces o de tramos de viga. Entonces, la simplemente apoyada, con un extremo continuo, con ambos extremos continuos o en voladizo. Y de acuerdo al tramo que tenga la luz de la viga, la NCR10 nos recomienda que coloquemos unas alturas mínimas, de acuerdo a la condición que estemos analizando en el tramo de la viga, y ya revisamos un ejemplo de aplicación. Entonces vamos a revisar el diseño. Entonces la idea es que diseñemos una losa de concreto reforzado aligerada con casetones de guadua apoyadas en vigas de concreto reforzado según se muestra en el esquema. Vamos a considerar una carga viva de servicio de 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Para acabados de piso vamos a considerar 100 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Para cargas de muros no estructurales vamos a considerar 300 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Y los materiales que vamos a usar son resistencia a la compresión de 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y esfuerzo de fluencia de 4.200 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Son los datos y vamos a mostrar un esquema del predimensionamiento de ese entrepiso. Entonces tenemos este entrepiso que establece lo siguiente. El ancho de las vigas horizontales es de 0.4, 0.4, 0.4. Todas las vigas horizontales tienen 0.4 metros de ancho y las verticales también tienen 0.4 metros de ancho. El ancho de las viguetas, que las viguetas son estos elementos que están acá, vamos a iniciar en principio con 0.10. Entonces, esta que se muestra acá, todas estas son viguetas. Esta es vigueta, esta es vigueta, 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 vigueta. Todas son viguetas, todas esas que se muestran, las más chiquiticas son viguetas. O sea, la vigueta que estamos analizando inicia aquí y finaliza acá. Esas son viguetas que van en el sentido vertical. Estas que voy a señalar aquí en rojo son riostras o viguetas transversales. ¿Por qué se están colocando? Porque la distancia o la luz que tiene este tramo es mayor de 4 metros. Entonces es la razón por la cual se colocan esas viguetas. La distancia centro a centro, de las viguetas son de 5.8 metros. Acá tendremos 5.8 metros. Al centro, la distancia libre es de 5.60.
la distancia centro a centro o al borde, la distancia al borde, separación vertical es de 5.15 metros. Cuando nosotros revisamos esta viga que se muestra acá, esta viga será con un extremo continuo o con ambos extremos continuos. Lo que está aquí achurado son las columnas. 1, 2, 3 columnas. Entonces, esta viga acá es con un extremo continuo o con ambos extremos continuos. Correcto. Entonces, acá nosotros tenemos un tramo de esa viga y ese tramo de esa viga tiene este extremo continuo que se muestra acá. Sería esta viga que está acá. Mientras que si lo vemos de manera vertical, entonces nosotros vamos a tener este tramo de la viga que tiene un extremo continuo acá y que tiene un extremo continuo acá. Este tramo de esta viga aquí. Tiene este extremo continuo acá y tiene este extremo continuo acá. Pero si solamente tomamos el primer tramo, ese primer tramo entonces va a tener este primer tramo acá, tiene este extremo continuo acá. Pero el del centro tiene ambos extremos continuos, un extremo continuo acá y un extremo continuo acá. Comencemos entonces a hacer el predimensionamiento de ese entrepiso de acuerdo a los criterios que establece la NSR 10. Revisemos primero en la dirección vertical. Entonces, en la dirección vertical tenemos lo siguiente. Dirección vertical. Tenemos este tramo con este extremo continuo, este tramo con ambos extremos continuos, este tramo con ambos extremos continuos y este tramo con este extremo continuo. Entonces, revisemos la condición que establece la NSR 10. Entonces, dice que con un extremo continuo, vigas o losas nervadas en una dirección, la altura mínima que tendremos que colocarle a ese tramo es de la luz sobre 18,5 con un extremo continuo. Con ambos extremos continuos, la altura mínima que tendremos que colocarle es L sobre 25, L sobre 21. Entonces, L sobre 18,5 con un extremo, L sobre 21 con ambos extremos continuos. Entonces, L sobre 18,5 con un extremo continuo es la luz que tiene el tramo sobre 18,5. Entonces estamos revisando acá. Entonces, esta luz con este extremo continuo, la distancia centro a centro es 6 metros y con un extremo continuo, entonces en este tramo la altura que tendría que tener la viga es de la luz de 6 sobre 18,5, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, 6 sobre 18,5. Esta es la altura mínima que tendríamos que colocarle a este tramo de acá. Este tramo de acá, la luz que tiene el tramo, con ambos extremos continuos, este extremo acá y este extremo acá, entonces esto será la luz sobre 21, o sea, 6 sobre 21. O sea, acá tendremos 6 sobre 21. Eso significa que en este tramo de esta viga, nosotros tendríamos que colocar L sobre 18,5, 6 entre 18,5, ese valor es 0.32. Entonces, este pedazo, como decir
que tenga una altura de altura mínima de 0.32 metros. Entonces, este tramo de aquí hasta acá. Y este tramo de aquí hasta acá, como también tiene un extremo continuo, entonces este va a tener una altura mínima de L sobre 18,5 y eso es 6, entonces también es 0.32 metros. Mientras que el tramo central, entonces este tramo central tiene L sobre 21 y significa que este pedazo de acá, entonces nosotros le vamos a colocar L sobre 21, o sea 6 sobre 21, y esto nos da 0.29 metros. Una pregunta, constructivamente, hacer esto de punto 32 en la viga y luego hacer esto de punto 29 en la viga y luego hacer esto de punto 32 en la viga y lo mismo para este tramo de viga y 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 para todas las viguetas, ¿ustedes creen que es recomendable? Constructivamente. No es recomendable porque armar esa formaletería se vuelve complejo, ¿no? Entonces lo ideal es colocar el valor más grande, que en este caso es 0.32. Es decir, que a toda esta viga de acá le colocamos una altura mínima de 0.32. Ahora, si revisamos las vigas horizontales, pregunto, ¿cuál va a ser la altura mínima que va a tener este tramo de viga acá? Teniendo en cuenta que esa distancia es 5,15. En este sentido, ¿cuál es la altura mínima que va a tener este tramo de viga que está acá? Que es un tramo de viga con un extremo continuo. Decíamos que esa es L sobre 18, ¿no? Entonces acá tendríamos L sobre 18,5, lo cual quiere decir que esto es 5.15 metros sobre 18.5. Y ese valor es de 0.29 metros. Y ahora cuando nosotros analizamos este tramo de acá, que tiene este extremo continuo, el valor va a ser el mismo porque la distancia entre columnas o apoyos es de 5,15, también es 0.39. De acuerdo a eso, ¿cuál es el valor que va a gobernar en altura para las vigas en el sentido horizontal y las vigas en el sentido vertical? Estas no van a tener problema, pues yo las puedo dejar de 0.29, todas de 0.29, de altura mínima 0.29, 0.29, y estas vigas y todas las viguetas las puedo dejar de 0.32, que es el valor más crítico para que la viga tenga una sección transversal constante. Aunque lo ideal por proceso constructivo y proceso de armado de la formaleta, entonces es dejarle tanto la altura de la vertical como de la horizontal más crítica, que es la 0.32. Esa es la altura mínima, pero se recomienda aproximar al 5 inmediatamente superior. De acuerdo a eso, ¿cuánto podemos proponer de altura mínima para esa losa de entrepiso? 0.35, listo. Entonces vamos a proponer una losa que tenga una altura mínima de 0.35. Si, por ejemplo, la altura mínima que nos dio el predimensionamiento es de 0.38, aproximamos a 0.40. Si es de 0.43, aproximamos a 0.45. Eso para poder cerrar, ¿listo? Entonces, aquí gobierna 0.32 y vamos a colocarle una altura a la losa aligerada y a las vigas de 0.35.
Es decir, que vamos a tener lo siguiente, una loseta superior y esta es 0.35 metros desde la cara exterior de la loseta superior hasta la cara inferior de la vigueta. Ya predimensionamos la altura de la losa aligerada en una dirección. Entonces, ahora viene el análisis de carga del entrepiso. Bueno, este análisis nosotros tendremos lo siguiente. Entonces, acá tendremos la loseta superior, dice la norma que mínimo debe tener 45 milímetros de acuerdo a lo que establece en el literal C.81352, que la loseta superior debe tener al menos 45 milímetros de espesor, pero este no debe ser menor de un veinteavo de la distancia libre entre los nervios. Ok, entonces, en este caso se está proponiendo una distancia libre de 0.5. Eso, lo importante es que esta distancia no exceda 1.20 metros. De acuerdo a eso, un veinteavos de la distancia libre, el espesor de loseta superior es igual a un veinteavo de la distancia libre entre los nervios, que para este caso la distancia libre entre nervios es de 500 milímetros o 0.5 metros. O sea, acá 500 milímetros, un veinteavo. Entonces, esto nos da que 1 entre 20 por 500. 25 milímetros. Entonces, no puede exceder 25 milímetros, pero el valor mínimo que se coloca es de 45 milímetros. Acá le vamos a colocar 50 milímetros de espesor. El ancho mínimo de las viguetas, de acuerdo a lo que mencionábamos, es de 100 milímetros y la altura mínima a colocar es de 350 milímetros. Con este predimensionamiento, en este vacío de acá, nosotros vamos a colocar un casetón de guadua. Pero quiero explicar de dónde sale este 500 milímetros que se muestra acá. Entonces nosotros tendremos, por ejemplo, un ancho libre. Entonces nosotros tendremos acá un ancho libre Entonces, ese ancho libre va a ser igual a, acá le quito 0.4 y acá le quito 0.4 sobre 2 a este 515. Entonces nosotros tendremos un ancho libre de a los 5,15 metros, le quito 0.4 metros y le quito 0.4 metros sobre 2.
Es decir, que acá nos va a quedar de ancho libre 5.15 menos 0.4 menos 0.4 entre 2. 5.15 menos 0.4 menos 0.4 entre 2. Nos va a quedar 4,55. 4,55 metros. Y los casetones de guagua o el aligeramiento viene en diferentes denominaciones. Entonces acá vamos a colocar casetones de guagua que tienen un ancho de 0.5 metros. Eso significa que nosotros tendremos que colocar 4.55 entre 0.5, 9.1 casetones. 9.1 casetones o 9 espacios. El último espacio nos va a quedar de cuánto. O sea, aquí tenemos al centro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el último nos queda más pequeño. Si se dan cuenta que el ancho de este es más pequeño, este tiene 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Y este último, ¿cuánto va a tener? Este último, ¿cuánto va a tener, muchachos? Si alguno tiene el dato. Como 0.40, ¿no? Entonces aquí tenemos 4,55. Entonces al centro aquí tendremos aquí tendremos 0.5 más 0.10 más 0.5 más 0.10 más 0.5 más 0.10 más 0.5 más 0.10. La idea es que la distribución de todos los aligeramientos tengan un ancho igual, pero el último o el primero va a quedar con un ancho más pequeño. No sé si soy claro con respecto a eso. Hola, hola, ¿me están escuchando, muchachos? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, es que está confuso la parte de la separación. O sea, porque nos da 9.1, pero pues uno cuenta la que está en el dibujo y son 8. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4.55 entre punto 5. 4.55 entre punto 5. Bueno, ok. Realmente no es porque es al centro, es punto 6 este valor de aquí. 4.55 entre punto 6 es 7.58, así, ¿sí? Porque es al centro, ¿no? O sea, esto acá tiene, de aquí a acá tiene 0.5 y esto tiene 0.10. De aquí a acá tiene 0.5, 0.10, o sea, la distancia al centro es de 0.60. Este dibujo que está aquí. Esto acá tiene 0.5, donde va el casetón, la distancia libre, y al centro, esta distancia es de 0.6 metros. Es decir, el casetón va al centro, ¿sí? El cálculo. Entonces acá nosotros tendremos en 0.6, porque es al centro. Esto tiene 4.55 entre 0.6, 7.58. Entonces acá 7.
58. Entonces acá tenemos 1 al centro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero el último va a ser más pequeño. O sea, lo ideal es que estos espacios donde vayan los casetones sean constantes, que todos sean de 0.50. Pero eso generalmente no pasa, porque el arquitecto es el que nos da a nosotros las recomendaciones de las fachadas y de acuerdo a esa fachada nosotros tendremos que ubicar nuestras columnas. Acá lo que estamos haciendo es distribución de los casetones. Todos estos cuadritos que están aquí son casetones y toda esta línea que va acá son las vigas que tienen 0.10 de ancho. Generalmente el ancho del casetón nos condiciona la separación libre de la losa aligerada entre viguetas, que es esta. O sea, para este caso estamos usando casetones de guadua que tienen ancho de 0.5 metros. Entonces, con esos datos, nosotros estamos cumpliendo acá esta separación que no excede 1.2 metros. Hacemos un análisis de carga muerta del entrepiso. Entonces, en el análisis de carga muerta del entrepiso, es el mismo análisis de carga muerta de una losa maciza, pero que tiene de nuevo esto. La losa aligerada que tiene de nuevo. ¿Qué diferencia una losa maciza con una losa aligerada? ¿Qué es la regla? No. ¿Qué tiene la losa aligerada que no tiene la maciza? Como El espacio del casetón. el casetón y las viguetas. ¿Sí? Eso es la diferencia. Que la placa maciza tiene el aligeramiento, el casetón y las viguetas. Eso es lo que diferencia. Por lo tanto, en el análisis de carga muerta tendremos que considerar el aligeramiento, que para este caso es casetón, y las viguetas y una loseta inferior si hay. Entonces ya sabemos, el peso por unidad de área es multiplicar el espesor por el peso específico del concreto. Entonces la loseta tiene un espesor de 0.05 metros y el peso específico es de 2.400. Esa operación es 120 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Las viguetas tienen acá en el dibujo me equivoqué porque este valor es 350 milímetros. ¿Listo? Entonces, tenemos un ancho de 0.1 metro, una altura de 0.3 metros, peso específico de 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico y por un metro de fondo. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede lo siguiente. La altura de la vigueta es de la misma altura que tiene la losa aligerada. Pero ya nosotros hemos hecho un cálculo de la loseta. Entonces significa que este valor de acá, de la altura de la vigueta, debería ser 0.25. ¿Listo? Porque cuando calculamos la loseta superior, ya calculamos estos 0.05 metros de la vigueta. Entonces, este valor acá debería ser 0.25 para que lo ajustemos. Entonces, este peso de estas viguetas, yo lo voy a distribuir en la distancia centro a centro, lo voy a distribuir en la distancia centro a centro
de las viguetas por 1 metro de fondo. Es decir, que nosotros acá tenemos 0.1 metros, que sería media vigueta y media vigueta. Estamos cogiendo acá 0.05 de ancho, porque es media vigueta, y acá 0.05 de ancho, 0.5 y 0.5 nos da 0.10 por la altura. Sí, señor. ¿Por qué sería 0.25 si nosotros habíamos establecido que la altura era 0.35? Ah, listo, sí, 0.30. O sea, este estaría bien, porque nuestra altura es, sí, nuestra altura es, realmente es 350. Sí. O sea, ese valor está ok. Sí. Entonces, a los 350 le quito los 5 milímetros, o sea, este dato aquí estaría bien. Gracias. Entonces, ancho de 0.1, que es 0.5 acá y 0.5 acá. Alto de 0.30, ¿sí? Por 2400 y por 1 metro de fondo. Aquí me faltó multiplicarlo por 1 metro de fondo, hacia 1 metro de fondo de la vigueta. Entonces, 1 metro de fondo. Y este peso, cuando lo multiplico acá por 1 metro, lo voy a distribuir en un área que es la distancia centro a centro de las viguetas de 0.6 metros por 1 metro de fondo. Y ese valor me da 120 kilogramos fuerza por metro cuadrado. O sea, estoy distribuyendo el peso en el entrepiso o en un pedazo del entrepiso centro a centro por 1 metro de fondo. El peso de las viguetas. El peso de las viguetas. Acabados de piso es un valor de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Es un valor dado en el enunciado. Pero si nosotros tuviéramos acá que vamos a colocar un acabado de piso que tiene un espesor cualquiera, digamos un acabado de piso que tiene 2 centímetros de espesor y conocemos el peso específico de ese acabado de piso, simplemente multiplicamos el espesor del acabado de piso por el peso específico del acabado de piso y tendremos la carga. O estos son unos datos que nosotros leemos en el título P de la NSR10 y ya revisamos en qué parte está este dato. Pero por lo pronto este es un valor dado en el enunciado del problema. El casetón de guadua se estima que tiene un peso de 30 kilogramos fuerza del metro cuadrado. Estos valores los suministra el proveedor. Entonces, si nosotros colocamos en internet casetones de guadua, entonces de acuerdo al ancho, va a tener un peso por metro cuadrado. Los muros divisorios o no estructurales, estimamos un valor de 30 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Es un valor del enunciado, pero también es una tabla que está dada en el título B de la NSR10 y ya revisamos cuál es. Cuando sumamos todos los valores, el valor de la carga muerta de la loseta superior, el valor de la carga muerta de las viguetas que distribuimos en un área de 0.6 por 1 metro de fondo, de acabados de piso, de casetón de guaduas y de muros divisorios, tenemos que esa suma es de 670 kilogramos fuerza por metro cuadrado y es la carga muerta de servicio que actúa en el entrepiso. Si tuviéramos acá en la parte inferior una loseta inferior o tuviéramos un cielo raso o tuviéramos tuberías, etcétera, también se debe considerar esa carga muerta en el análisis de carga muerta del entrepiso. Pregunta, ahora, ¿a dónde vamos a transmitir toda esta carga muerta del entrepiso? Estos 670 kilogramos fuerza por metro cuadrado
de carga muerta que actúa en el entrepiso, ¿a qué elemento las vamos a transmitir? ¿A qué elementos, chicos? ¿A las viguetas o a las vigas? ¿Me están escuchando, muchachos? Vigas. No. Recuerden que en principio decíamos que las losas aligeradas, primero la carga pasa a las viguetas. Entonces, la carga de todo el entrepiso primero pasa a las viguetas y las viguetas la transportan a las vigas. De acuerdo a eso, ¿cuánto va a ser la longitud aferente de las viguetas? La mitad hacia la izquierda y la mitad hacia la derecha. Desde el centro. ¿Cuánto va a ser esa longitud aferente entonces? Muchas gracias, Sebastián. Listo, 0.6. ¿Sí? Entonces, 0.6. Entonces, acá viene otra vigueta, otra. Entonces, por acá vendrá otra vigueta. Entonces, hacia la derecha son 0.3 y hacia la izquierda 0.3. Entonces, la longitud aferente de la vigueta es 0.6 metros. Es decir, que la carga de servicio viva que llega a la vigueta, ¿cuánto es? Alguno me regala el dato. Carga de servicio muerta que llega a la vigueta. Gracias, Sebastián. Listo, ok. Y ahora cogemos la carga viva que está actuando en todo el entrepiso de la viga y la multiplicamos por su longitud aferente. Había dicho que la carga viva era de 250. Entonces, cogemos la vigueta y la multiplicamos por su carga viva, que es 0,6. Y aquí llegan 150 kilogramos fuerza por metro lineal. ¿Listo? Entonces, ahora lo que viene es que nosotros determinemos la carga última. Entonces acá tenemos la carga de servicio muerta que llega a la vigueta y la carga de servicio viva que llega a la vigueta. Entonces, por cargas gravitacionales, la combinación que gobierna es 1.2 de la carga de servicio muerta más 1.6 de la carga de servicio viva. Tendremos acá una viga que tiene una carga última de 722.4 kilogramos fuerza sobre metros, vigueta, perdón. Entonces, estas son 6 metros, las distancias son 6 metros, quedó mal acá. Entonces acá, esta distancia centro a centro son 6 metros, 6 metros, seis metros, y esta vigueta tiene una carga última de 722.4 kilogramos fuerza sobre metros. La NSR10 establece que nosotros podemos utilizar unos momentos aproximados según las tablas, pero vamos a solucionar
vamos a solucionar esta vigueta que se muestra acá. Entonces, ¿por qué se idealizan los extremos de la vigueta como si fuesen articulados y no empotrados? Esa idealización de articular en los extremos la vigueta es para despreciar el momento torsor que genera la vigueta en la viga que es perpendicular a la vigueta. Es decir, que acá esto generaría un momento alrededor de esta viga que se muestra acá. Entonces, para despreciar ese momento torsor, se idealizan las viguetas en los extremos como si fuesen articuladas. Ok, entonces determinemos cuántos son los momentos actuantes de esa vigueta. Entonces, en principio, nosotros podremos resolverlo por método de cross, por método de tres momentos, por método de giro de flexión, por método de las rigideces, por método de las flexibilidades. Pero para poder agilizar y poder hacer el diseño de esta vigueta, entonces hagámoslo en SAT 2000 para poder diseñar, esa vigueta. Entonces, vamos nosotros a tener una clase pues de SAT 2000. Entonces simplemente pues para hacer el diseño de esta viga, o podríamos revisarla por el método de los tres momentos, que es rápido para esta viga, pero ese chequeo lo hacemos en clase, ¿listo? Entonces, voy a ver si aquí me funciona el SAT 2000. Entonces, para este programa, lo primero que tenemos que hacer nosotros son las unidades. Definir las unidades en la parte inferior derecha. En la parte inferior derecha nosotros estamos trabajando con unidades de kilogramos fuerza por metro. Entonces acá seleccionamos kilogramos fuerza por metro. Entonces paso 1, definir acá. Acá nosotros tendremos que definir unidades. Paso 2, definir las grillas de diseño. Entonces, para definir las grillas de diseño, nosotros nos vamos acá a File, New Model. Acá en New Model. Vamos a seleccionar Grid Only, vamos a seleccionar las grillas. Entonces acá seleccionamos Grid Only y le decimos que el número de líneas que nosotros tenemos con respecto a X son el número de líneas que son perpendiculares al eje X. Eso quiere decir que nosotros tenemos para nuestra vigueta 1, 2, 3 y 4 líneas que son perpendiculares al eje X.
Entonces acá tendremos 4. En la dirección Y, pues vamos a colocar 0. En dirección Z vamos a colocar acá 1 y acá pues vamos a colocar 1 porque después nos sale un error. El espacio, entonces el espacio 6, que es el espacio de 6 metros en las X, y a esto le damos OK. Y vamos a trabajar en el plano XZ. Entonces, en el plano XZ, entonces acá tendremos en la parte inferior derecha, si ustedes observan, aquí en la parte inferior derecha van a aparecer las medidas. Acá estoy en 0,0, aquí estoy en 6,0, acá estoy en 12,0, parte inferior derecha, y acá estoy en 18,0. Tengo los tres espacios de esa viga. Y ahora puedo dibujar los elementos. El dibujo de estos elementos puede ser punto a punto. El dibujo punto a punto es por acá por el comando dibujar. Y punto a punto es este primero que está aquí, Draw Frame Cables Tendos. Este para dibujar punto a punto. Simplemente yo selecciono un punto inicial, un punto final y le doy Enter. Vuelvo y selecciono un punto inicial, un punto final, le doy Enter. Vuelvo y selecciono punto inicial, punto final, le doy Enter y la tecla Escape. Y ahora asigno los apoyos. Para la asignación de apoyos yo selecciono, por ejemplo, acá selecciono este punto, selecciono este punto, selecciono este punto, selecciono este punto y voy por acá a asignar Join, Restrain y vamos a colocarle este tipo de apoyos y le digo a esto OK. Entonces ya con eso asigné los respectivos apoyos. Ahora le asigno la carga. Entonces para asignar la carga, entonces acá selecciono este elemento, este elemento, este elemento y le digo que voy a asignar una carga distribuida en toda la viga de la carga última era de 722.4. 722.4. ¿Qué unidades? Kilogramos fuerza por metro. Y a esto le digo OK. Y asigné la carga última. Pero este programa por defecto asigna el peso propio. Entonces tendremos que quitarle el peso propio a ese elemento. Y eso lo hacemos acá en el comando define section properties frame section. Y esta es una sección que está asignada por defecto. Le decimos que vamos a modificar las propiedades y acá entonces vamos a colocarle 0 al peso propio y acá esto vamos a colocarle 0 y le decimos OK, le decimos OK, le decimos OK. Y ahora nos vamos a Analyze, Set Analysis Option y vamos a decirle que vamos a correr en XZ, OK. Y ahora en Analyze le damos Run Analysis o F5 y desactivamos esta opción que se llama Modal, le decimos que no la corra, Run Now, y esto será viga simplemente apoyada, vigueta entre piso, vigueta de entre piso. Y a esto le vamos a decir OK. Y nos interesa a nosotros, son los momentos de esta viga, de esta vigueta, perdón. Entonces, para ver los momentos de esta vigueta, nos vamos a este que se muestra acá, Frame Cables Tembos, que nos muestre M33 y que nos muestre los valores y le decimos OK. Entonces, esos son los valores de momentos
para los cuales nosotros tendremos que diseñar nuestra vigueta, y lo hacía rápido porque ya lo que viene es diseño, pero como les digo, esto lo vamos a chequear con un cálculo manual. Entonces, si revisamos acá, tenemos que los valores son los momentos. Un valor de, bueno, voy a recortar esto y lo vamos a pegar por aquí. Entonces, tendremos que chequear el K requerido para un momento de la primera luz AB de 20.800.8 kilogramos fuerza por metro. Para este momento, ¿dónde va a ir el acero? ¿En la parte superior o en la parte inferior? Los momentos positivos que tensionan, ¿la fibra superior o la fibra inferior? Entre la luz. Entonces, estos tensionan la inferior, entonces tendremos que colocar acero abajo. Los momentos negativos, la fibra superior, arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo que viene para nosotros es calcular la cuantía mínima. La cuantía mínima es 14 sobre FY. Cuando el FY es en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, el FY que estamos utilizando para este problema es 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, entonces esto es 0.0033. Calcular la cuantía máxima. La fórmula de cuantía máxima es 0.72 por beta 1, que es 0.85, porque la resistencia del concreto es menor o igual que 280 por 0.85 por F' sub C sobre FY por 0.003 dividido entre la deformación unitaria fluencia. Esta deformación unitaria fluencia es 0.0021, porque recuerden que es el FY sobre el módulo de elasticidad del acero. Entonces, esta deformación unitaria de fluencia es 420 sobre 200.000 megapascales. La cuantía máxima es de 0.0153. Entonces, la cuantía requerida no debe exceder 0.0033 y 0.0153 para esa vigueta. Tendremos que calcular la profundidad efectiva. Y la profundidad efectiva para viguetas o losas aligeradas es aproximadamente igual a H menos 3 centímetros. ¿Cuál es la razón? Que recordemos que el recubrimiento de viguetas es distinto al recubrimiento de vigas. Entonces, el recubrimiento de viguetas, se dice esto por acá, lo vimos en alguna parte. Losas, muros, viguetas, 40 milímetros, barras número 11 y menores, 20 milímetros, 20 milímetros. Entonces, para viguetas generalmente se utilizan barra número 4, barra número 5, barra número 6. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de poder estimar cuánto es la profundidad efectiva en viguetas, considerando un recubrimiento de 20 milímetros, la profundidad efectiva es aproximadamente H menos 3 centímetros. Significa entonces que nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, para la primera luz, que nos da un momento de 20.800.8 kilogramos fuerza por metro. Entonces acá nosotros vamos a tener un K
requerido por momento positivo de la luz AB. Entonces, momento último de 20.800.8 kilogramos fuerza por metro, dividido entre el B que tiene la vigueta, 0.10 metros, multiplicado por la profundidad efectiva, que es H menos 3 centímetros. La altura de la vigueta es 0.35 menos 3 centímetros. Esto será 0.32 metros elevados al cuadrado. Entonces tendremos un K requerido por momento positivo para la luz AB de, no sé cuánto de ese valor, muchachos. Si alguno me ayuda, por favor. 2031.26. Listo. 2031.26 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Listo. Reemplacemos en la fórmula. El M es 23.53, si mal no estoy. FY, esto es de 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados sobre 0.85 por F'C, que habíamos dicho que era de Ese valor no es que pena. ¿Cuál? De un valor más grande. Ah, listo, listo. Okay. Este es 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. El M creo que es 23.53. 4.200 entre 0.85. 4.200 entre 0.32. ¿Cuánto? Porque es el valor de D es 0.32. Este es 23,52. El de D, 0.32. Sí, la altura que tiene la vigueta, que es 0.35, la vigueta tiene la misma altura de la losa, menos los 3 centímetros, 0.32. O sea que este carro... De abajo el K requerido es en centímetros cuadrados. Ese valor. Reemplazando aquí abajo en metros, todo, ¿cuánto da esto? Eso da 20.312.578. 20 millones, 20.800.8 entre 0.10 por 0.32 elevado al cuadrado. 20, 31, 328.13, ¿sí? Sí. Ok. Profe, pero al 0.32 no se le restan 6 centímetros. No, recuerden que estamos hablando de viguetas. Entonces acá decía que el recubrimiento de viguetas es de 20 milímetros o 2 centímetros. Entonces, losas, moros o viguetas. Recubrimiento cuando tenemos barra número 11 y menores, son 20 centímetros. Mientras que el recubrimiento de vigas es de 40 milímetros o 4 centímetros. Cuando hacemos el cálculo para viguetas, como el recubrimiento son 20 milímetros o 2 centímetros, la profundidad efectiva da aproximadamente igual H menos 3 centímetros, porque son viguetas, ¿sí? Si son vigas, el recubrimiento sí es de 40 milímetros o 4 centímetros. Por eso usamos H menos 3 centímetros de profundidad efectiva, porque ese valor es
aproximadamente 3 centímetros. Ok, entonces decía que este valor es 20, 31, 20, 31, 328.125. Listo. 20, 31, 20, 31, 328.125. Listo. Y el FY en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados creo que es 420.000. Entonces tenemos 4.200 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, centímetros cuadrados por 100 centímetros que elevados al cuadrado equivalen a un metro cuadrado. Entonces este FY es 4.200, le pongo 1,2, le pongo 1,2 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Y alguno que me ayude reemplazando aquí en esta fórmula para saber cuánto es la cuantía requerida para el momento positivo de la luz AB. Entonces recuerden que como el K requerido está en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, el FY debe estar en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Vamos a ver si lo hago acá en la 1 entre 23.53 por, abro paréntesis, 1 menos raíz de 1 menos 2 por 23.53 por 20,31, 328.125 entre 0.9 por 22, 2, 2, 2, 0, 0. Dos por 23.53 por 20,31, 328.125 22, 2, 2, 2 por 28, 125, 3.9 entre 22. No me está dando ese valor. Hay algo raro aquí. ¿Alguno tiene el cálculo de cuánto le da la cuantía requerida para estos valores que hicimos acá? Cientos. 20, 3, 13, 28, 125. Okay.
23.53 20, 31, 28.125 igual entre punto 9 igual entre 92.2 bien. Está como menos 0.02. Sí, está dando un valor negativo. Me está dando un valor negativo. $20.800.8. 20.800.8. Está bien. B010, 0.32. Este valor está bien calculado. 4.200. 1.2, 1.2. Este valor también está bien calculado. 23.53. 2 por 23.53 por 20.31 328.95 entre punto 9 entre 4.200 2, 2 me está dando un valor negativo aquí adentro, no puede ser. Tengo, tengo un error acá, muchachos, no lo encuentro. 20.800.8. Cuatro mil doscientos, un dos, un dos. Alguno esta expresión de acá dentro le da negativa, ¿verdad? Sí, profe. Aquí está el error.
20.800. Reviso una cosita acá. Cero de aquí a acá, 6 de aquí a acá, 6 de aquí a acá, 6. Define section properties, frame section, modify show properties, 6, 0, 0, ok, ok, está bien. Ya sé qué pasó. Es que creería que el valor de la carga que coloqué, de pronto le coloqué punto y era coma y colocó en vez de colocar 722,4 colocó fue 7224. Creería que es eso. Permítame un segundo y miro a ver. 722.4. Entonces vamos aquí, display, show load, assign, carga asignada, muerta. Sí, aquí está el error. El error está en que la carga que asigné fue de 7224 y es 722.4. Entonces la voy a ajustar acá. Qué pena, muchachos. 722.4. Ok. Le vuelvo a asignar. Assign, frame, distribuida, que reemplace el asistente y esto es 722,4. Listo, y ahí quedó ajustada. Voy a correr esto otra vez. Analyze, run análisis, run now. El momento es 2080.08. Ahí es donde está el error. O sea, estaba colocando un momento 10 veces más grande. 2080.08. O sea que voy a quitar este dibujito aquí porque no corresponde. O sea, ahí sí alguno lo va calculando, por favor, ahí sí de para. El momento es 2080.08. Dos mil ochenta punto cero ocho. O sea que esto nos daría una coma menos, pensaría. Dos mil ochenta punto cero ocho. 2031.32. 2031.32.81. Me da ese valor. Bueno, y ahí
Ya con ese valor, ¿cuánto nos da la cuantía requerida? Si es que esto acá estaba subido 10 veces. 0057. Listo, 0.0057. ¿Alguno que la haya calculado también? ¿Le da ese valor? 58. Listo, ok, perfecto, listo. Entonces, la cuantía requerida por momento positivo nos da entre la mínima y la máxima. La máxima era 0.0033, la máxima 0.0015 y nos da 0.57. Entonces, el acero a colocar, para ese caso, el acero a colocar, o el acero requerido, no a colocar, el acero requerido va a ser igual a la requerido 0,0057 por el ancho que tiene la vigueta, que son 10 centímetros, por la profundidad efectiva que tiene la vigueta, que son 32 centímetros, y esto nos da entonces ¿cuánto, muchachos? 1.84. Entonces 1.84 centímetros cuadrados con una número 6, creo que nos cumpliría. ¿Cuál es el área de la número 6? O la número 5, perdón. Creo que la número 5 tiene 1,99 centímetros cuadrados. Entonces podríamos colocar una número 5 o podríamos colocar dos número 4. Entonces terminemos de revisar. Entonces acá en la parte de abajo calculemos cuánto nos da este acero, la parte de arriba cuánto nos da este acero, la parte de abajo cuánto nos da este acero, la de arriba cuánto nos da este acero y aquí abajo cuánto nos da este acero. Yo tengo un esquema aquí que, de acuerdo a esto, dos número 4 abajo y dos número 4 acá, pero terminamos la próxima clase porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, muchachos. Continuamos la próxima clase y disculpen ahí por ese error que tuve, pero la configuración no me di cuenta que estaba en coma y coloqué fue puntos y colocó 10 veces la carga. Que estén muy bien, nos vemos el lunes, chicos. Chao.